Justamente estaba justamente comentándoles, pues bueno, que había algunas vicisitudes técnicas, pero mira, qué bueno que ya estás aquí. Y bueno, muchas gracias, colegas, nuevamente por acompañarnos a estos espacios formativos. Y bueno, pues Ari Vega nos va a compartir un poco, pues, de su conocimiento y sobre todo de su experiencia. Vamos a abordar lo inherente a las generalidades de la terapia familiar. Y bueno, pues, sin más preámbulo, Ari, ya eres una gran conocida de acá todo el equipo. Solo basta Muchas gracias. decir y reconocer tu gran experiencia en el área clínica. Y bueno, pues a esta asociación has derramado y has compartido muchísimos conocimientos. Bueno, Y llevo sobre acá huérfano, ¿no? Mejor. todo, pues vamos a pedir a los participantes que tengan cuidado ahí con sus micrófonos. Y bueno, pues insisto, sin más preámbulo, Ari, pues te dejo con Ok, la bella audiencia. Muchas gracias y aquí estoy sí, pendiente. muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes, con unos minutillos de retraso por las cuestiones de la lluvia y también las cuestiones técnicas que a veces se dan en este tipo de acciones que tenemos, ¿no? Y que son realmente a veces difíciles de predecir, ¿no? Sobre todo con la lluvia que tenemos de manera constante. Hoy vamos a abordar todo lo que, bueno, algunas generalidades de la terapia familiar. El objetivo de la terapia familiar significa que es un método especial de tratamiento en los desórdenes emocionales del grupo natural que se toma como sistema a la familia. Es un todo orgánico y aquí los elementos de trabajo se engloban en diversos puntos. Es importante tener muy claro el objetivo porque a veces se piensa que si se trabaja la cuestión de pareja de manera completa, vamos a tener ahí un, unas situaciones trabajadas y realmente no es así. Tenemos que ver cuáles son las situaciones que ameritan y bajo qué condiciones podemos realmente determinar la cuestión de la terapia de pareja. Muchas veces los padres se acercan por cuestiones de conducta de los hijos. Sí incluye, sí influye, pero vamos a ir revisando uno a uno. El primero que tenemos son las crisis familiares. Las crisis familiares quiere decir que generan un impacto en todos los miembros de la familia, grandes, chicos, medianos, familia nuclear, o sea, papá, mamá e hijos. No incluye la familia extensa, la familia extensiva, como muchas veces se pensaría, sobre todo si comparten los mismos espacios. Aquí solo es la familia nuclear. Las crisis familiares se pueden deber de diversas formas y vienen de determinadas maneras. Se dan cuando hay alguna enfermedad de alguno de los miembros, especialmente de las autoridades, que son la médula espinal del conjunto de familia. La enfermedad puede ser de carácter crónico, puede ser una enfermedad terminal o puede ser una enfermedad que incapacite. Incluso en este sentido, puede deberse una crisis familiar a la pérdida del empleo. A veces todo este tipo de conjuntos generan una crisis en especial porque están todas inmersas, ¿no? A lo mejor la enfermedad de un miembro, la pérdida del empleo de otro miembro, y ahí es cuando empiezan las crisis que impactan a todos, incluso a los niños, aunque no lo pareciera o no se notara, sí hay un impacto muy particular en ellos, ¿no? Cuando hay un cambio de residencia, sobre todo cuando no se tiene la pericia o la capacidad de poder instruir a los niños, a los chavos, en los cambios que va a haber, en que van a dejar de tener a los mismos amigos, en que van a dejar de estar en el mismo lugar, en que a lo mejor van a estar en un lugar diferente, en un contexto diferente,
y bajo condiciones totalmente opuestas a las que regularmente se desenvolvían. Y ese tipo de cuestiones llegan a generar crisis. Quizá no para los adultos en un alto impacto, porque de alguna manera si la economía va a mejorar y el estatus evidentemente también, pues no lo toman en tanta consideración. Pero en el caso de los submundos de los niños, de los chavos, sí genera una verdadera crisis y a veces es bastante complicada y difícil de detectar. Cuando hay también una separación o un divorcio entre los padres, igual que el caso anterior, si no se toman la amabilidad, la pericia, la preparación de informarles a los niños y a los chavos que su sistema familiar va a cambiar, entonces genera una crisis en ellos. Tienen preguntas continuamente en su interior que es por ellos y realmente no es así. No se necesitan ni las grandes enciclopedias ni las grandes explicaciones para este tipo de situaciones. Sin embargo, sí es importante considerar que esto detona crisis familiares, al igual que el cambio de estatus social. Hace ratito hablábamos del estatus social alto. ¿Qué pasa cuando alguno de los dos progenitores o los dos tienen que modificar el empleo por diversas circunstancias en donde los ingresos sean menores? Hay un cambio de estatus ahí. Y también, evidentemente, hay un cambio de economía, ya hay un cambio de relaciones internas porque se van a ajustar varias cuestiones ahí. Y eso, al igual que una cuestión de subida de economía, pues genera también crisis, solo que en este caso son un poco más notorias. Porque así como la gente se acostumbra a determinadas cuestiones, a veces tener un estilo de vida es bastante complicado de eliminar o de modificar, especialmente para un adulto. Imagínense lo que significa para un niño, ¿no? Sobre todo cuando están acostumbrados a lo mejor a salidas continuas, a restaurantes, a periodos vacacionales de 2 o 3 veces al año, cambios de ropa continuo, y de repente se tiene que modificar ese nivel de estatus, genera crisis. Igualmente, la muerte súbita o esperada de alguno de los miembros de la familia. Este tipo de muertes súbitas puede deberse a un accidente, paro cardíaco, o en la situación que tenemos desde hace unos años, como lo de COVID, y que sigue sucediendo, donde ahorita ya afortunadamente la inmunidad ha protegido ese sistema, pero en un principio la gente moría, iba al hospital y ya no salía viva. Le entregaban a los familiares pues las cenizas, y eso genera un shock en todos los miembros de la familia. Y una crisis que es muy probable que aún en esta época, ya pasado 2 años y medio, siga estando presente, ¿no? Porque ahí hay muchos cambios igualmente en la dinámica. Otra de las situaciones que amerita la terapia de familia es la terapia de pareja. La terapia de pareja es el más común de los denominadores dentro de la terapia familiar. La pareja es un subsistema del sistema global que significa la familia, ¿no? La pareja acude a cuestiones de terapia principalmente por problemas de comunicación o por violencia, o en el peor de los casos, por una combinación de estas más una infidelidad. Y ese tipo de cuestiones, aunque los hijos sí hay de por medio, sobre todo si son pequeños, hay un mínimo de probabilidades que ellos no se den cuenta de que ese sistema de pareja no está funcionando bien. Y en ello se traduce en otras condiciones y en otras circunstancias.
Otro tipo de situaciones que amerita la terapia familiar son los problemas de conducta, ahí sí en los niños, o los trastornos mentales. Y por trastornos mentales estoy hablando de aquellos que son ahorita más comunes y en los que se ha, digamos, abierto más la información. Uno de ellos es el autismo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la esquizofrenia, que también se da en niños, solo que en menor proporción. Y en muchas ocasiones, casi en la mayoría, regularmente se busca el apoyo para aquel que tiene una condición de trastorno mental o para aquel que tiene un problema de conducta. Y los padres difícilmente o con resistencia se acercan a pedir apoyo para ellos, cuando en realidad debería de ser al revés. Primero empiezan los padres, se sensibiliza a los miembros progenitores para que sepan cómo ir abordando y cómo ir acompañando el proceso que a lo mejor en estos ejemplos que les puse es de toda la vida. Los chicos, los niños con déficit de atención no van a tener un nivel metabólico funcional todo el tiempo, o sea, va a haber condiciones en la adolescencia de manera diferente, en la etapa adulta de manera diferente, y necesitan tener el acompañamiento. En una situación de esquizofrenia, igualmente, cambian las condiciones metabólicas con los periodos de la edad. Entonces, este tipo de situaciones sí es muy importante que, aparte de que sepamos identificarlos, tengamos muy claro las reglas y los límites en las que vamos a involucrar a los padres, ¿no? Porque regularmente trabajamos con el chiquito y en muchas ocasiones ni a los padres se les informa lo que se hace, ni ellos se enteran, ni tampoco preguntan, que es lo peor, ¿no? Aunque desembolsen dinero, no preguntan. Aunque estén dentro de una institución pública, aquellos que ahorita me están escuchando, creo que es una obligación moral, una responsabilidad ética y sobre todo profesional, involucrarlos, explicarles todo de pe a pa, lo que se trabaja en cada sesión en estas situaciones, ¿no? Sobre todo para que el proceso de comunicación interna vaya surgiendo ahí, que es parte de los objetivos de la terapia familiar. No es algo que se me ocurre porque sea la manera en la que yo trabaje, no, sino es algo que viene ya documentado y ustedes lo pueden revisar con Virginia Satir, que es una de las másters y que tiene mucha bibliografía al respecto, y también de Salvador Minuchin. En los libros de ellos, ustedes van a ver que les hablan de sistema A, B, C, D, y les van comentando cómo se va abordando en las características que se presentan dentro de la familia. Aquí hay una situación muy particular. No se trabaja con todos juntos una situación de esta naturaleza. Tiene que ser por separado. Si hay chicos adolescentes que no entiendan a un niño esquizofrénico o viceversa, el trabajo es por separado. Porque si se comete el error, que yo sé que a veces es por la cuestión de benevolencia, de apoyar a la familia, de juntar a los padres, al hijo adolescente, a los niños, lo único que ocasionamos son agresiones internas. Y no es la idea, porque no, la consulta de terapia familiar no debe de ser un campo de box. Y la terapia de pareja tampoco debe de ser un ring a donde es un cúmulo de quejas y no se aterriza en nada. Entonces sí es importante considerar ese tipo de aspectos que a lo mejor más adelante ya los revisamos con más calma. Otra de las situaciones que amerita la terapia familiar son las adicciones. Estamos muy acostumbrados nuevamente
al igual que el ejemplo anterior, a que si hay adicciones en la familia, pues solamente el adicto es el que se tiene que tratar. Y hablo por adicciones hasta de las más comunes, el tabaco, el alcohol, los videojuegos ahorita, incluso la adicción a el ejercicio y a otro tipo de cuestiones. No solamente ellos son los que tienen que asistir a las consultas terapéuticas, también son los padres y evidentemente lo demás. Cuando alguien tiene un problema de adicciones, es el que menos concientiza su problemática. Y entonces todos los demás integrantes están salpicados por ese tipo de situaciones, ¿no? Hay conflictos internos, hay agresiones internas, incluso llega a haber grados de violencia o círculos de violencia. Pensemos en un chico, en un adolescente, que es más común las adicciones en la adolescencia. Averiguar por qué, cómo es el sistema familiar, de dónde viene, desde cuándo. Pensemos en un niño, que ahorita también, desgraciadamente, las estadísticas nos indican que el promedio de uso de alcohol en los niños es alrededor de los 9 o 10 años. Estamos hablando de niños muy chiquitos. Algo está pasando en los sistemas familiares que empuja e incentiva ese tipo de situaciones. Y el involucrarlos es brindar soluciones, no dar decálogos como si fuéramos un grupo de AA, porque para eso están los grupos, ¿no? Que se pueden trabajar de la mano junto con la terapia de pareja, que sería lo ideal. Pero muchas veces las personas prefieren acercarse a los anexos o buscar ayuda ahí en AA, que sí tiene muy buena funcionalidad. Sobre todo, ellos manejan un sistema de gestión cuando las personas con alcohol, sobre todo en adultos, no aceptan su condición. Podemos buscar a alguien que vaya ahí y los sensibilice dentro del clan familiar, enfrente de todos, porque sí es un requisito que estén todos los miembros del núcleo familiar para lograr integrarlo al programa de AA. Maestra, Perdón, Dani. perdón, espero no interrumpir. Dime. Las dudas las va a ir resolviendo desde ahorita o al final es que hay una duda, bueno, tres preguntas de Joana, no sé si sea prudente ahorita o al final de la sesión. Sí las leí, pero si quieres, dímelas y Ah, ahorita yo le digo. ok, Sí las vi aquí de. ok. Dime. Entonces, sí, ok, bueno, son tres. Joana bueno, pregunta, ¿cómo se aborda? Me imagino que haciendo referencia a la terapia familiar, ¿cómo se aborda sesión tras sesión? Es una pregunta. Un manual de trabajo, ¿no? De hecho, sí hay unas cuestiones más adelante que les puedo responder y que le va a ayudar en este tipo de cuestión que tiene de duda. ¿Cuál es la otra? Claro. Hay un esquema de trabajo y la última, ¿cuántas sesiones dura? Sí, eso también lo vamos a abordar un poquito más adelante. Por eso fue que no se las contesté. Sí las vi Ok, así de reojo, Joana. ya no Pero interrumpiré ahorita, más, sí, ajá, gracias. poco a poco van a ir fluyendo seguramente preguntas en ese nivel, pero conforme vayamos avanzando, se les va a ir dando forma a reserva de que surjan otras más específicas referente a eso. Ok, entonces, bueno, estábamos con la parte de lo de las adicciones y la parte de la gestión que daba AA cuando hay situaciones de narcóticos también o de alcoholismo, pero esas se solicitan directamente en los grupos de AA. No sé si el grupo tradicional lo maneje, pero el grupo de cuarto y quinto paso sí. Entonces tendrían que acercarse a ellos para aquellos que quieran profundizar un poquitito más en el apoyo a las adicciones dentro de la familia y que el adicto nada más no se deja y no quiere y no lo acepta, pues pueden proponerle a la familia eso. Pero sí tienen que estar todos de acuerdo y evidentemente tiene que haber un externo que ellos lo manejan como padrino. Creo que se acerca el padrino y alguien que gestiona con el enfermo para sensibilizarlo en su condición.
y tiene muy buenos resultados ese sentido. Bueno, esta parte de cómo se puede trabajar de la mano con estos grupos es acercarte directamente a ellos o pedirle a alguno de los miembros de la familia, si trabajas terapia familiar, que lo haga, pero realmente que sea dentro de las sesiones que hagan o exprofeso. Hay grupos que, por ejemplo, solamente abren durante el tiempo de sesión, que es variable, que puede ser de 6 a 8, de 7 a 9, regularmente lo manejan 2 horas y es de lunes a domingo. Pero hay otros que abren desde antes y aunque no estén sesionando, pueden pedir la cita y concertarla ya sea a domicilio, que es lo ideal, porque si ustedes quieren llevar al adicto ahí, nada más no se va a dejar. Regularmente se piensa que el grupo de AA es solo para gente que tiene problemas con el alcohol y realmente no es así. También se incluye problemas de tabaco, adicción al sexo, problemas con los videojuegos, las relaciones adictivo-destructivas, comedores compulsivos, neuróticos anónimos. Todos esos grupos de autoayuda son un soporte muy especial en gente que tiene problemas de adicciones. Y todos se manejan bajo el esquema, evidentemente, de AA, pero ajustándolo a las características que ahorita les comparto. Entonces, no necesitamos ni nosotros irnos a promocionar ni nada, aunque bueno, se puede hacer, pero lo ideal es que lo haga la familia, porque entonces ya estaríamos invadiendo un terreno que a lo mejor no sería tan favorable si la familia no acepta ese grado de sensibilidad, ¿no? Porque a veces es un poquito complicado, pero sí, si lo empiezan a trabajar desde el grado del entendimiento, desde el punto de la comprensión, sí hay muy buenos resultados. Alguien por ahí también mencionaba de la adicción a la tecnología, a los celulares, y sí, desgraciadamente también se incluye en esto, pero hasta ahorita no hay un grupo que los trabaje. Sin embargo, un grupo de AA sí puede ser una alternativa o una opción para manejarse solo bajo el esquema, independientemente de que ahí tengan, pues como principio básico, el no beber, ¿no? Pero se pueden acercar a ellos, o en el de adicciones adictivo-destructivas, relaciones, perdón. Otra de las situaciones que amerita la terapia familiar es la psicoeducación. Bueno, esta herramienta no es nueva, ha existido prácticamente desde el siglo pasado, ¿no? Sobre todo con los problemas de conducta de los niños. En el siglo pasado, bueno, pues había orientadores, ahorita ya no se les llama orientadores, ya tienen otro tipo de nombres, manejan otro tipo de esquemas, en las primarias es USAER, en las secundarias parece que también, incluso hay trabajadores sociales y en algunos casos hasta Ministerio Público en escuelas, por situaciones que se dan de manera integral ahí o que los niños refieren en cuestión del entorno familiar. La psicoeducación va más englobada a cuestiones de manejo con los niños, internas en casa. Se elaboraron programas que no sé si este año por las cuestiones de la contingencia los hayan retomado. Yo esperaría que sí. La escuela para padres, que en donde te dan toda una guía de herramientas, de tips sobre diversos temas, aunque no los vivan, pero que son de gran utilidad, sobre todo para ir mejorando y enriqueciendo las relaciones de padres a hijos, que es finalmente la idea. No sé si ahorita estén, pero pues hay o habemos personas que le invertimos y subimos a las redes, pues temas de ese tipo, ¿no? Y valdría la pena mucho buscarlos, sobre todo para minimizar o evitar problemas de desarrollo en las esferas emocionales en los niños. Los problemas de desarrollo
en esa área emocional a veces no son tan detectables, especialmente por los padres. Si son de carácter físico, bueno, pues esos creo que son evidentes. Y eso ameritaría también el acompañamiento con los padres y nuevamente la observación de hace rato. Tenemos un país en donde la cultura de acompañamiento colectivo no se da, pero el sistema familiar es el campo social micro pequeño que podría hacer la diferencia en todo lo demás. Y de aquellos que llegamos a trabajar ese tipo de cosas, pues es importante sensibilizarlo para que se haga una red colectiva y la gente se siga acercando sin pena, sin prejuicios, sin todo ese tipo de cosas a las que nos enfrentamos. Perdón, buenas noches. Hola. Hola. ¿Ibas a comentar algo? No. Ok, bueno, continúo. Como de repente apareciste, dije, yo creo que me quiere preguntar algo. No escuché. No te escuché. Llegué tarde, por eso me estoy conectando apenas. Perdón. Ok. Muy bienvenida. Bueno, gracias. Otra de las áreas en las que se enfoca la parte de la terapia familiar es el entrenamiento para los padres, para los educadores, para los familiares, incluidos aquí aquellos cuidadores primarios que no necesariamente tienen una relación familiar directa. Hablo de tíos, de primos, de la persona que los cuida, etcétera, etcétera. Hasta hace unos años, la crianza era parte de los padres al 100%. Ahorita, conforme pues estamos en un mundo más evolucionado, más digitalizado, más en globalización, como se le conoce normalmente, pues ya hay sistemas de crianza de apoyo que se les conoce como responsabilidad compartida. Y creo que en ese sentido vale mucho la pena que este término lo acuñen, porque la responsabilidad compartida es cuando los abuelos apoyan en la crianza de los niños o de los chavos. Normalmente se escucha, y creo que muchos pueden coincidir conmigo, otros no, es que los cuido. No, a los niños y a los chavos no se les cuida porque entonces estamos usando un término mal empleado. El cuidar es como en el supermercado, vas y dejas algo en resguardo y ahí se queda. No hay ninguna acción. Ese es el ejemplo de tener cuidado con los conceptos que se manejan. No se cuida a los niños, o en todo caso mejor busca una guardería. No se cuida a los chavos y en todo caso busca un centro de adolescentes, que sí los hay, pero son muy escasos. La responsabilidad compartida en la crianza es poner ese tipo de esquemas bien cimentados. Los abuelos van a apoyar con la crianza, los tíos van a apoyar con la crianza, los primos, siempre y cuando sean mayores de edad. No se vale que el niño de 15 años cuide al niño de 3 o al niño de 4, porque entonces no se le puede considerar responsabilidad compartida a un menor de edad. Tampoco sería lo ideal a alguien que tiene los 18 años y que estudia y que depende. Sin embargo, bueno, por cuestiones de la mayoría de edad, ustedes saben que se da aquí esa categoría a los 18 años para justificar la mano de obra. Sin embargo, también por las cuestiones de criterio y todo eso, tenemos que ser muy cuidadosos en las orientaciones que damos, porque parte de estas problemáticas que se van dando en la situación de familia tiene mucho que ver con la comunicación,
con no tener reglas claras, límites claros y evidentemente las normas que son una base fundamental para todas las relaciones humanas, tanto internas o externas. Y si de entrada dentro de la familia no está como que muy ajustado el qué, para qué, cómo, bajo qué condiciones, y todo este tipo de situaciones, em, es importante diferenciar y manejar bien los conceptos. Aquí alguien puso que la crianza se daba en los animales. Bueno, la verdad, desconozco de dónde tienes ese concepto. Sin embargo, las técnicas modernas educativas manejan el término de crianza positiva y de crianza eficaz. La crianza básicamente está diseñada en función de nutrientes. La educación y la formación es lo que tiene que ver con modales, con modos, con valores, con estilos de vida, con formas de conducirse. Y todo eso lo enseñan las autoridades. Los niños no lo aprenden de manera mágica, ni lo aprenden solitos, ni la escuela lo enseña. La escuela solo va a ser un reforzador de todo esto que les comenté. Y evidentemente, cuando hay situaciones de mala conducta en la escuela, pues es porque el sistema familiar tiene por ahí alguna mala acomodación o alguna mala filtración que los niños no saben manejar adecuadamente y lo van a manifestar a través de conducta, ya sea física, en agredir a sus compañeros, ya sea emocional, en no poner atención, en quedarse dormidito en la escuela, en ser apático, en dejar incluso que haya agresión de los compañeros o causarle agresión a otros, lo que se le conocería como bullying y que sería también agresión escolar. Sin embargo, el hecho de que, de que nosotros identifiquemos esto es lo que nos va a dar una pauta para ir evaluando este tipo de situaciones. Dentro de la terapia familiar se persigue que cada uno de los integrantes aprenda a expresar los sentimientos. Ojo con eso, aprenda a expresar los sentimientos de manera personal y de manera colectiva, de acuerdo al problema o a la situación que se atraviese y cómo la esté vivenciando. Con los niños, bueno, ya sabemos que podemos echar mano de juegos, de dibujos, de canciones, de títeres y todo eso que se trabaja en la ludoterapia. Con los adolescentes igualmente, pero todo eso se da por separado y evidentemente con los padres, pues con la situación de la comunicación y lo que se va trabajando en cada sesión de acuerdo al enfoque que cada terapeuta maneje, ¿no? Aquí es fomentar la comprensión colectiva e interna, la empatía de cada uno de los individuos y el hecho de trabajarlo por separado es para ir incentivando las áreas de recepción en cuanto al aprendizaje de cada uno de ellos dentro de la problemática que hay. No podemos pasárnosla narrando la situación o analizándola si hay niños ahí y con adultos, porque los niños no entenderían nada de las problemáticas. Sin embargo, a través de los juegos, ellos van aprendiendo y nosotros vamos evaluando y vamos trabajando a la par todo ese tipo de cosas. Cuando hay
bueno, por lo menos es algo que yo he trabajado. Cuando hay problemáticas de terapia familiar y los padres las piden o son sugeridas, es importante que si los miembros son mayores de edad y están disponibles, bueno, asistan. Y observemos nosotros desde la forma en la que se sientan, que se les llama alianza, si el papá se sienta cerca del chico o de la chica, el tipo de alianzas que nos da la zona en la que se sientan es lo que nos va a dar una pauta de qué áreas de manejo son las que tenemos que trabajar, perdón, y cómo vamos a ir regulando esa parte de la confianza interna en ellos. Porque esas alianzas invisibles, esa manera en la que se llegan a aceptar, nos da un canal de comunicación que ellos no perciben. La función de nosotros es observar las interacciones, escuchar la manera en la que se desenvuelven y después emitir evidentemente las percepciones que tenemos con mucho cuidado, sobre todo porque van a ser construcciones positivas. Y de eso se trata parte de la médula espinal de las sesiones de terapia familiar. La terapia familiar se apoya en la terapia breve y en otro tipo de corrientes. Se puede manejar un estándar de sesiones de acuerdo a la problemática con la que se llegue. No sé, regularmente yo no trabajo la terapia breve. Sin embargo, en cuestiones de familia, en cuestiones de pareja, perdón, las sesiones son a lo mucho 16 las que yo he trabajado en pareja. Y la situación de pareja mejora muchísimo. No sería como en una situación individual en la que a lo mejor necesitas un trabajo más profundo y es un poquitito más largo. Evidentemente, si la pareja soluciona sus diferencias y alguno de los dos quiere trabajar de manera individual o los dos, se puede tomar, porque ya se conoce la problemática y evidentemente se trabajaría la parte de su historia familiar. En terapia familiar, a donde se incluyan los padres y se incluyan adolescentes, podría ser de 16 a 20 sesiones, a lo mucho 22, evidentemente calendarizando y jerarquizando los objetivos. Si hay niños, a los niños sí no podemos ponerles, a mí sí me llama mucho la atención cuando han llegado conmigo y llegan de parte de otro terapeuta en donde pues a lo mejor trabajaron 6 sesiones con un chiquito de 10 años. No sé la verdad qué tanta habilidad pudiera tener un terapeuta para trabajar en tan poquitas sesiones una situación problemática de familia, ¿no? Aún yo teniendo más de 2 décadas en esto, a mí sí me resulta un poquitito difícil poner terapia breve con niños, porque a ellos sí hay que ayudarles a tener recursos de manejo de adversidad, a pesar de que los pueden aprender rápido, afianzarlos y que sean elementos y herramientas que tengan toda la vida, no solamente de una manera transitoria. Entonces, bueno, ese es un tipo muy personal. Desconozco el trabajo que cada quien tenga, pero de eso se trata estos seminarios, de ir aprendiendo poco a poco entre todos, y puede alguien funcionarle y puede otro tener otra estrategia que a lo mejor nos puede compartir y puede ser más ilustrativa, ¿no? O más enriquecedora junto con esas. Hay ciertas técnicas que nos pueden apoyar dentro de la terapia de familia. Tenemos una que se llama genograma. El genograma es un esquema familiar que incluye 3 generaciones anteriores, incluso con enfermedades físicas. Bueno, para poder realizar un genograma, en realidad tiene que ser una familia de esas familias muégano que se sepa la historia del abuelito, del bisabuelo y que hayan convivido por generaciones y que sepa muchas cosas. Sí las hay, sí los hay.
Y se puede ir dibujando igual que como se dibuja el árbol de la sabiduría, igual que como se dibuja el árbol de las adicciones, igual que se dibuja el árbol de la autoestima. Evidentemente con los adultos es un poquito complicado hacerlo. Se puede hacer vía verbal, ¿no? Se puede hacer este dibujo del genograma con los adolescentes y evidentemente con los niños. Y es una herramienta muy, muy ejemplar para ellos ir viendo de dónde, cómo y por qué están en la condición que están. Evidentemente, llevando herramientas de sensibilización, evitar juzgar a los ancestros, que es muy, muy especial, ese tipo de cosas, y sobre todo entender que, bueno, todas las personas cometemos errores, grandes, chicos y medianos. Tenemos otra técnica que se llama el árbol genealógico. El árbol genealógico es más pequeño y solamente incluiría la generación anterior, o sea, los abuelos, ¿no? Que con ese estamos más familiarizados. Hay algunas escuelas y algunos métodos pedagógicos. Ahorita que se ha modificado un poquito el esquema educativo, en donde los niños saben trabajar esto, lo pueden hacer con recortes, lo pueden hacer hasta con muñecos, o lo hacen de alguna o de otra forma para saber su origen. Para todas las personas es muy importante conocer el origen. Incluso, por ejemplo, constelaciones familiares, estas técnicas las trabajan ellos de una manera más profunda. Tiene muchas herramientas en los temas de sanación interna dentro del clan familiar. Estas dos técnicas son de las básicas, pero depende mucho también evidentemente del enfoque que trabaje cada terapeuta y de las necesidades que las puede implementar o no. No son una ley, no son una cuestión básica, como sería la entrevista. Eso sí es básica una entrevista, ¿no? Para trabajar el sistema familiar. Sin embargo, les puede servir de apoyo. Pero repito, no es una generalidad, es un apoyo. Y depende de cada quien echar mano de ellos o no. Porque en el caso del genograma o genopro, que fue, creo que Joana la que me escribió, pero no alcancé a leer bien lo que puso, sí es bastante largo, ¿no? Por lo menos le tienes que invertir 2 sesiones o 3, porque consideren pues todas las generaciones que abarcan, ¿no? Cuando es una familia pequeña, pues no está complicado, pero cuando es una familia de 7 tíos, de 10 abuelos, bueno, pensando en los tíos y todo eso, pues imagínense todas las personas que se suman y sí acaba siendo bastante largo, ¿no? Muy enriquecedor, pero sí implica la pérdida de tiempo y lo pueden someter solo a consenso. En el caso de los niños, pues no hay como que vías de alternancia. Con ellos sí lo pueden hacer de manera simbólica, con un cuento, y es muchísimo más, más corto el tiempo y más didáctico, ¿no? Estas técnicas se dibujan evidentemente enfrente de los pacientes, junto con ellos, o también en el caso de los chavos pueden elaborar un collage o le pueden pedir que dibuje a su familia en un cómic, que ustedes saben que si nosotros les damos herramientas en las cuales ellos estén familiarizados, pues va a ser
Apagaste tu micrófono, Ari. Muchísimo más acorde la parte de perdónenme, era una llamada que no sé de quién sea. Ya más tarde me reporto, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda por ahí, Dani? Creo que referente a esto, pero no alcancé a leer. No, Bien. estaba lo que compartía la compañera, lo puse el link y bueno, para que lo puedan copiar y pegar, lo de Genopro, nada más. Ok, bueno, ¿qué es terapia? ¿Qué significa terapia? Estamos como que muy familiarizados con el tema, pero sí es importante darle una solución y una forma a lo que significa la palabra terapia. Es un tratamiento que intenta acceder a lo esencial de algo. Y el ejemplo de ello, pues lo tenemos en la medicina, ¿no? La medicina busca acceder al origen de una enfermedad o a las causas de. Eso significa terapia. Es bien importante tener claro, porque escuchamos, pues, por ejemplo, terapia holística, terapia de acupuntura, eh, terapia energética. O sea, escuchamos ese término ya tan común y tan familiarizado en esto que desgraciadamente en este siglo XXI, pues nos seguimos encontrando con muchos mitos alrededor de la psicología. Y de nosotros depende reivindicarla, darle un sentido y tener muy claros los conceptos que manejamos. Terapia es una, psicoterapia es otra. Y es importante entender la diferencia para que cuando los pacientes nos pregunten, que sí hay, escasamente, pero sí los hay, sepamos pues darles una explicación adecuada y concreta de lo que es nuestro trabajo, ¿no? La familia. ¿Qué es la familia? La familia es un grupo de personas vinculadas evidentemente con un parentesco sanguíneo, afectivo o moral. Eso quiere decir que no necesariamente estamos hablando de personas que pueden ser pues hermanos. Hay gente que convive mucho tiempo, pensemos en los jugadores de la selección de fútbol, un grupo musical, chicos que ahorita se les denomina roomies, que comparten un espacio, que no son familia, pero que se consideran una familia, porque comparten gastos, porque están en un lugar. Personas que están, por ejemplo, en un hospital, los niños con cáncer, los enfermos en fase terminal. Todos ellos son una familia. No son personas que compartan un lazo consanguíneo, pero sí tienen una situación en común. La gente que tiene problemas de adicciones, en muchas ocasiones, dependiendo del enfoque del lugar a donde estén o de la casa en donde estén, que así se les llama a ciertos lugares de recuperación, casas o albergues, parte de la misión es considerarse una familia y se denominan como tal. Y es importante también tener muy claro este tipo de situaciones, ¿no? Dentro de este marco que ahorita estamos revisando, estamos hablando de personas que evidentemente son consanguíneas.
La terapia familiar sistémica trabaja bajo el comando sistémico porque recuerden que toda la familia es un sistema y se va a definir todo lo que está dentro de ese sistema en subsistemas. Tenemos el subsistema A, que es la pareja, el subsistema B, que son los hijos, el subsistema C, Ari, que perdón, te interrumpo, es que tu micrófono está muy bajito, no sé si lo cubriste con algo. no, No, ok. no me escuchan ahí bien. Ahí te escuchamos perfecto. Ahí sí. Ok. Quizá porque estaba un poquito alejada, pero bueno, esta última parte, ¿me escucharon? No se las vuelvo a repetir. Decíamos que la terapia familiar trabaja bajo el sistema sistémico. O sea, suena pleonasmo, pero es así. Donde la familia es todo un sistema. La familia nuclear es un sistema y se va a dividir en subsistemas. Tenemos el subsistema pareja, tenemos el subsistema padres, tenemos el subsistema hijos y todos los demás que son alternos como individuos también forman parte de un subsistema. El subsistema hijo mayor, el subsistema hijo mediano, el subsistema hijo pequeño. Y así, en ese sentido, trabajamos el genograma y el árbol genealógico, como el hijo 1, como el hijo 2, como el hijo 3, subsistema 1, subsistema 2, subsistema 3. Por lo regular se trabajan con letras, pero nuevamente depende de las necesidades del terapeuta, si quiere pues llenarse de formatos y de este tipo de cosas que dentro de una institución pues son un requisito dentro del área particular, salvo cuestiones de carácter legal, no son un requisito, son una opción o una alternativa de apoyo. Y en cuestiones de carácter legal, recuerden que solo cuando hay eh, peritajes psicológicos que no todos los psicólogos hacemos, porque ahí sí necesitamos tener, pues evidentemente, una credencial que avale que haces peritajes y llevar bajo determinadas condiciones ese tipo de situaciones y con una orden emitida por un juez o de la mano de un abogado para determinados juicios y que últimamente se dan muchísimo tiempo ya con más facilidad de psicólogos externos a las instituciones que regularmente manejaba el gobierno por aquella demanda de las cuestiones de violencia intrafamiliar. No, no en todos los casos se aceptan los peritajes externos, pero ya se está abriendo un poquitito eso. Entonces ya dentro de la psicología forense hay muchas personas que se pueden ir preparando y capacitando en este tipo de áreas, ¿no? Dentro del sistema familiar también hay extensiones de familia. Las extensiones de familia las tenemos consideradas en los rubros de abuelos, tíos, primos, etcétera, que compartan incluso los mismos espacios. Hay familias a donde vive una familia nuclear en un cuarto y en la otra está el hermano de él o el hermano de ella con sus hijos y en la otra está los padres de ambos, ¿no? Más. Otra habitación con hijos solteros. Ese tipo de extensiones influyen también en situaciones de las crisis familiares que se dan. Últimamente, pues evidentemente por cuestiones también de economía, por cuestiones culturales, se dan este tipo de ya de mezclas de familias extendidas.
y de familias no diversificadas, porque la batuta la sigue llevando el clan mayor, que sería la mamá de esas personas que están casadas, malas solteras, en donde ella lleva la batuta del dinero, de la comida, incluso de los quehaceres. Vivimos en una sociedad donde hay mucho matriarcado aún, y también a donde ese tipo de situaciones se vuelven, yo digo hasta cierto punto, pues cómodas, ¿no? Porque no se visualizan al momento en el que se decide entablar una relación estructurada o estable con el otro. Y si hay hijos, pues imagínense lo que traducimos y lo que enseñamos, ¿no? Donde pues el modelo a seguir son los padres. Por eso la importancia de sensibilizarlos, ¿no? La terapia familiar sistémica se apoya, les había comentado, en terapia breve, y les di una prox de lo que podían trabajar dependiendo del enfoque individual que cada quien maneje. Se apoya en terapia narrativa, en terapia cognitivo-conductual, en terapia de estrategias, en terapia estructural y en terapia transgeneracional. Todo esto traducido a terapia integrativa, que son las nuevas corrientes que hay, ¿no? A pesar de que la terapia familiar tiene pocos años, o sea, pocos, pero a la vez muchos, ¿no? Empezó a tener un auge alrededor de este siglo XXI, y fue empezándose a dar a conocer por ahí de los 90 a través de una de las pioneras que les comenté hace rato, como es Virginia Satir. Ustedes pueden buscar libros de ella, y ella está con dibujitos, ahí se los ejemplifica, ¿no? Es muy precursora en diversas técnicas y en diversas formas de contacto que se dan entre los integrantes de la familia, ¿no? La terapia familiar se da a conocer a través de un escritor que elaboró la teoría de los sistemas. Él se llama Carl Rudink. Él fue uno de los precursores, que en realidad no iba bajo este esquema, pero fue uno de los que empezó a hablar de sistemas. Y de ahí empezaron a surgir otro tipo de autores hasta ir perfeccionando lo que significa la terapia familiar y evidentemente el enfoque sistémico. Los sistemas también los escuchamos, ese tipo de ramificaciones, por ejemplo, en sistemas computacionales, en sistemas digitales, en donde te hablan de un conjunto que después se va diversificando en otro tipo de cosas. Es un ejemplo de lo que hizo este autor, indicando que la familia es una entidad con límites, en donde aquí es bien importante considerar que si les vamos a enseñar a trabajar límites, porque híjoles, esa es una paradoja de nosotros los psicólogos, ¿no? Y que se escucha continuamente. Es que hay que poner límites. Hay que enseñarles a los pacientes cómo se ponen, bajo qué condiciones se ponen y qué significan los límites. Y creo que desde ahí tenemos que empezar con conocer lo que son las normas, elevar el nivel a reglas, para qué sirven las reglas en la vida, qué son, y de ahí evolucionar a los límites. Uno de los puntos claves para desarrollar los límites tiene que ver con la escala moral. Los límites no se diseñan
para que las otras personas los obedezcan. Se diseñan como una medida de protección y de prevención interna. Y ahí, pues tenemos que echar mano de la escala moral. Si yo quiero como límite que la gente me respete, pues primero tengo que definir qué es el respeto para mí y cómo lo voy a ejemplificar, ¿no? Yo me estoy dirigiendo hacia todos con respeto y esperaría ese mismo nivel, ¿no? Pero no todos lo entienden así. Estoy hablando de un ejemplo básico en donde hay un valor tan particular como es el respeto y que es bastante abstracto y muy difícil de definir. Y así es como les enseñamos a las personas a poner límites. Igualmente a los niños, a los chavos. Creo que el no tener evidentemente las herramientas adecuadas de cómo los ponemos, pues también nos habla un poquitito de esas habilidades estratégicas que vamos desarrollando con el paso del tiempo y con la capacitación continua para irles enseñando a los pacientes y ejemplificarlo nosotros en la vida diaria, ¿no? Que creo que de las historias de ellos nosotros aprendemos. Hay ciertos grados de preguntas que nos pueden ayudar en el proceso de trabajo que vamos a ir llevando en las sesiones con las personas, ¿no? Unas de ellas pues son las preguntas circulares. Una pregunta circular sería, ¿qué objetivo quieren tener? Este tipo de preguntas también se esperaría yo que se implementaran en una consulta individual, ¿no? Porque ¿qué es lo que espera el paciente? Si un paciente individual llega con una necesidad, pues imagínense lo que significa para una familia, ¿no? ¿Qué objetivo quieren esperar? ¿Cómo se sienten en ese momento? ¿Qué avances esperan ir obteniendo? ¿Y cómo quieren terminar? Eso nos va a dar una pauta de las preguntas que Joana ponía en el principio. ¿Cómo vamos nosotros a organizar el proceso? Pues ahí está. Ahí está. Ellos nos van dando la pauta. Aquí tampoco se trata de ser como que tan rigurosos y bueno, es que si me toca en la clase, en la sesión 2 esto, no. Tenemos también que trabajar con lo que nos llega y de ahí ir mezclando con los objetivos que vamos, ir intercalando. No podemos ser tan rígidos en eso. Hay otro tipo de preguntas que son un poco más como preguntas fantasía, preguntas tipo milagro, ¿no? Como ¿cómo sería tu estilo de vida o tu familia si esta situación no existiera? Este tipo de preguntas te da la idea evidentemente de las fantasías, por eso son preguntas tipo fantasía, de las, híjole, no encuentro la palabra, a ver si ahorita me sale, expectativas, las expectativas que tenemos los seres humanos en referencia al otro, llámese a papá, llámese a mamá, de padres a hijos, o en el ejemplo que hace ratito decíamos de la familia extensa, en que es que yo creí o no me imaginé, que eso lo escuchamos seguido, que si yo llegaba a vivir esa casa iba a tener tantos problemas. La importancia de tener muy claros todos estos puntos ciegos también les ayuda a ellos a modificar ciertas cuestiones y ciertos esquemas. Y con este tipo de datos que ellos nos dan, igualmente la recomendación es que tenemos que ser muy sutiles y evitar, pues evidentemente, generar nuestras ideas, pues es que
Yo creo o yo pienso, porque entonces estamos hablando ahí como que ya más de un juicio personal. Salvo sea una cuestión a donde pues ciertos pacientes carecen de recursos para la adversidad, podemos darles eso añadido a sugerencias de estrategia, ¿no? Para que ellos lo puedan mejorar. Las personas que llegan a consulta terapéutica en familia es porque ya realmente traen todo un historial de manera individual y que se está transmutando ahí. Es importante corregir lo de momento y ya darles opción a un trabajo ya más personalizado o individual, pero con la marcha. Sobre todo para mejorar las herramientas internas, apoyar a los niños y a los chavos en caso de que los haya, y las crisis o las situaciones que los hayan llevado al nivel en el que están, pues puedan ir mejorando, ¿no? Lo que nos va a dar una pauta de avance es ir reformulando continuamente si lo que están obteniendo en cuanto a habilidades y estrategias de manejo les es funcional, y eso va a ayudar de alguna forma a que nosotros pues también sepamos si los estamos apoyando y cuáles son los niveles de puntos ciegos que tenemos. Recuerden que nuestro trabajo es estratégico de dar soluciones, un abanico de soluciones y de opciones. No tenemos la capacidad de dar recetas mágicas porque no nos corresponde y no sabemos hacerlas. Aquel que diga que tiene la, no sé, la solución para la depresión, porque sí hay gente que dice eso, desgraciadamente, híjoles, pues que no la pase. ¿No? Porque entonces así el mundo sería diferente. Creo que ahí ya tenemos un panorama general de bajo qué condiciones nos puede apoyar la terapia familiar. Y ahora sí, podemos ir revisando las preguntas de las personas y aquellas dudas que vayan surgiendo. ¿Quieres que te las comparta, Ari? Sí, sí, las vamos, Hay varias, sí, hay varias. sí, hay varias, algunas ya las abordaste, como bien lo decías, algunos son, son algunos textos que nos compartieron. Voy a centrarme en las preguntas. Ujú. Sí. Ok, y bueno, aquí hay un mega temote. Hay una consulta técnica de Jan HP, y tienen terapia a 2 pacientes hermanas mayores de edad, 22 y 25 años. La mamá la llevó a terapia porque una de ellas dejó de comer, se volvió muy errática y socialmente dejó de convivir. Como dato nos señala que esto inició a mitad de la pandemia COVID-19, y también comparte que lleva ya trabajando con estas chicas 20 horas de terapia, o sea, 20 y 20 por separado. Y también comparte el logro que una de estas chicas ya come, y sin embargo hay temas de obsesión a la limpieza en las dos, y la mayor, que dejó de comer, tiene miedo de salir a la calle o de que se vaya a contaminar de algo, y en su casa exige a los padres y a la hermana que todo esté extra limpio. Y ya todos están cansados, y bueno, aquí nos dice que la mamá le ha llamado muchas veces por teléfono, permítanme, ajá, muy desesperada porque no sabe cómo manejar los berrinches de su hija, pero al final termina haciendo todo lo que la hija le indica. Y bueno, ya la hermana menor comparte que está cansada, y bueno, es consciente de los chantajes y manipulaciones, y al mismo tiempo manipula a sus papás a través de celos, envidia entre ellas. Y bueno, es lo que nos comparte. No sé si esto fue nada más un compartir. Y bueno, ante esta situación, si quieres compartir algo, Ari, o bien pasar a la siguiente. Híjoles, yo creo que ahí valdría la pena
no me da la impresión de que sea un problema de familia. Más bien es un problema de conducta de trastornos de alimentación, quizá una patología que ya había con anterioridad y que se acabó desnudando en la parte de la contingencia, que en muchas ocasiones y para muchas personas sucedió así. Creo que es importante la evaluación psiquiátrica y separar a las hermanas, o sea, canalizar a una con otro terapeuta. La chica que vaya al psiquiatra, sí es importante que tenga un seguimiento con otro psicólogo, y la que va, pues hay más o menos, por una está jalando a la otra. Aquí lo que llama la atención es el rol de los padres, que acaban haciendo lo que las hijas dicen, ¿no? Como que ellas ya tienen el control de las cosas. Sí es importante una orientación para los padres, pero solamente como una orientación en lo que comentábamos hace rato de las normas, de las reglas y de los límites, y qué tipo de hijas quieren. Porque en estas condiciones, la chica que tiene ahorita el problema de la obsesión a la limpieza, que ya no es desgraciadamente un trastorno obsesivo compulsivo, ya dejó de tener esa categoría, puede estar siendo el síntoma de otras cosas. Entonces sí es importante la evaluación psiquiátrica ahí y canalizarla con otras personas. No, me llama la atención la meticulosidad de él o de ella que esté llevando el caso de 20 horas. Esto no es de 20 horas, esto es de más tiempo y dependiendo mucho del enfoque que se trabaje. Sí, gracias, Ari. Y bueno, cuando estabas hablando de estas familias, pues compuestas, extendidas, incluso mencionaste muéganos. No, bueno, igual Joana, pues pregunta que qué se puede hacer en esos casos con las familias extensas y que están hacinadas. Esa es su pregunta. Si para la familia no representa problemas, nosotros no tenemos por qué emitir un juicio de que no es adecuado. Sí tenemos que comentar la parte de los riesgos. Si hay cuestiones de hacinamiento, cuando hay hacinamiento, que es diferente a esto de el tener, de vivir en un cuarto cada quien, el hacinamiento es cuando están todos contra todos en el suelo. Eso puede generar promiscuidad, abuso sexual, tocamientos y un chorronal de cosas, incluso incesto. O sea, sí podemos nosotros, sí tenemos la obligación, otra vez moral, ética, profesional, incluso legal, de exponer este tipo de cosas. Nosotros no tenemos la facultad de decirle salte de ahí, pero sí dar opciones, ¿no? Para que ellos vean el nivel, ¿no? Regularmente no se esperaría que en una situación de estas de hacinamiento ocurrieran esas cosas, pero es muy alto el grado de que eso ocurra, porque son las tentaciones ahí andando y fluctuando. Muchas gracias, Ari. Parece que ya no hay más preguntas por ahí que pudieran estar pendientes, a reserva de que alguien más, pues bueno, quisiera preguntar o comentar algo. Uh-huh. Ahora sí que hablen ahora o callen para siempre. Sí. Y bueno, pues, Joana, solo te pido que descargues de aquí el material, por favor, escapa de mis posibilidades enviártelo a ti específicamente, pero bueno, puedes, ahí está la liga, nada más, la copias, la pegas tú directamente, ¿vale? Disculpa que no pueda hacerlo. Uh-huh. Ok. Y bueno, pues si ya no hay más preguntas y aprovechando aquí pues que nuestra compañera Carmen nos hace favor de proyectar, pues yo te agradezco de manera personal y claro, también de manera muy profesional, pues el compartir tu experiencia, al igual a todos ustedes, su tiempo, su paciencia de estar aquí pues a esta hora. Y bueno, Ari, pues yo quiero hacerte entrega de esta constancia virtual que posteriormente te la haremos llegar a tu correo electrónico, un reconocimiento por parte de la asociación, pues por compartir pues,
tu experiencia, tu espacio, tu tiempo, tu hogar, Ari, porque bueno, estos espacios virtuales Muchas gracias. pues, estamos desde el hogar, desde la oficina y demás. Y bueno, pues con esta constancia virtual, si no hay alguna otra pregunta o inquietud, pues vamos cerrando este espacio agradeciendo a todos ustedes y bueno, ya les haremos llegar información a nuestros seguidores de nuestro próximo seminario del próximo mes. Y bueno, nada más brevemente compartirles que estamos ya cerrando inscripciones para el entrenamiento en terapia de lenguaje. Quedan 5 lugares solo para el entrenamiento en psicología clínica. ¿Ok? Que vamos a iniciar en octubre y ya está pues casi lleno. Y de la misma manera, por ahí hay 2 lugares para el curso de terapia de lenguaje y el de pruebas de evaluación psicológica infantil que comienza el próximo lunes. Pues yo les agradezco infinitamente a todos y a todas. Y bueno, pues con esto cerramos, si ustedes lo permiten. Un abrazo, Ari, abrazo para todos ustedes. Gracias, Que Andrés. tengan excelente noche. Un abrazo también para ustedes a distancia y estamos en contacto. Próximamente nos veremos. Muchas gracias. Bye. Gracias, buena noche. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Gracias, buenas noches.